Un hombre vierte jugo en la cabeza de la niña negra, y un momento después ocurre lo impensable. Ebony Carter estaba sentada en un banco del bullicioso Redwood Mall, absorta en su teléfono y en una animada conversación. El centro comercial estaba lleno de familias, amigos y empleados promocionando ofertas. La música de una tienda infantil cercana se mezclaba con el zumbido de las escaleras mecánicas y las conversaciones, pero Ebony permanecía ajena ocasionalmente, balanceando los pies mientras los transeúntes pasaban. Sid, un escalador, estaba cerca. La anciana Ethel Green, moviéndose con cuidado con una muleta debido a una reciente cirugía de cadera, se abría paso por el centro comercial para comprarle un regalo de cumpleaños a su nieta. Cada paso requería paciencia, pero se mantuvo decidida mientras Ebony se ponía de pie, aún absorta en su llamada telefónica y rebuscando en su bolso. Sin darse cuenta, se puso delante de Ethel, rozando ligeramente su muleta. El impacto hizo que Ethel perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Su muleta resonó a su lado. Sorprendida, pero más conmocionada que herida, luchó por. Recuperó la compostura mientras los espectadores se volvían preocupados. Ebony, sin embargo, apenas reaccionó. Con una mirada molesta, murmuró en su teléfono: «Espera un segundo. Una anciana acaba de caer frente a mí». Sonaba más incómoda que compasiva por un momento. Ebony se quedó como si debatiera si ayudar o no. Pero cuando Ethel extendió la mano para recuperar su muleta, Ebony la apartó con el pie sin querer. Empujándola aún más, hizo una mueca como si la presencia de la anciana fuera una molestia. Luego se sentó en una silla cercana. Al reanudar su llamada, puso los ojos en blanco y resopló dramáticamente como si todo el incidente fuera culpa de Ethel. En ese preciso momento, un joven llamado Julian Carter, sin parentesco con Ebony, aunque compartían el mismo apellido, estaba sentado en una mesa no muy lejos. Había estado disfrutando de un refrigerio rápido entre turnos en la tienda de electrónica donde trabajaba. Usaba auriculares, pero la imagen de Ethel despatarrada en el suelo lo incitó a quitárselas de un tirón. Dejando a un lado su sándwich a medio comer y un vaso de jugo de naranja, corrió a ayudarla. «Señora, ¿está bien?», preguntó Julian, inclinándose para estabilizarla suavemente. Recuperó su muleta de donde Ebony la había pateado y se la entregó a la mujer mayor. «Déjame ayudarte a levantarte», ofreció. Otro transeúnte se unió a él, ofreciéndole una mano firme. Las mejillas de Ethel estaban sonrojadas por la vergüenza y un leve dolor. «Gracias», dijo suavemente. Con cuidado, probó su pierna y, aunque le picaba un poco, pudo ponerse de pie. «Creo que estaré bien, es solo el susto». Julian la acompañó de vuelta a un asiento, asegurándose de que estuviera cómoda. «¿Seguro que no necesitas ayuda médica?», preguntó con genuina preocupación en su voz. Ethel negó con la cabeza. Su orgullo estaba más herido que su cuerpo, aunque probablemente sentiría el moretón más tarde. Mientras tanto, Ebony permanecía en su asiento. Su teléfono describía el incidente con un tono molesto a quienquiera que estuviera al otro lado de la llamada. Se quejó del centro comercial abarrotado y de la gente que no podía ver por dónde iba. Ni una sola vez reconoció el daño que había causado. Ethel y Julian la observó, exasperados. Otros en la escena comenzaron a murmurar su desaprobación. Él no era típicamente confrontativo, pero algo en la absoluta insensibilidad que Ebony mostró tocó la fibra sensible. La misma mujer que había causado la caída de Ethel ahora actuaba como si fuera culpa suya, incluso si Ebony no hubiera tenido la intención de ser cruel. Su actitud desdeñosa reveló una completa falta de empatía. Un pequeño grupo de transeúntes que habían presenciado el evento estaba cada vez más indignado. Algunos susurraron con disgusto. Una madre negó con la cabeza a su hija adolescente como si le dijera que no se comportara así. El personal de seguridad del centro comercial no estaba a la vista. Y las acciones de Ebony no fue abordada por ningún canal oficial. Julia notó la expresión casi engreída de Ebony mientras continuaba su llamada. Parecía engreída, indiferente, incluso sonriendo al teléfono sobre sus planes para el fin de semana. Julian miró su vaso de plástico medio vacío de jugo de naranja que descansaba sobre la mesa. Una idea impulsiva surgió en su mente, algo que normalmente nunca consideraría, pero en ese momento de acalorado fue como si la lógica lo abandonara y la indignación se apoderó de él. Extendió la mano, tomó el vaso y caminó tranquilamente hacia Ebony. Estaba tan absorta en su conversación telefónica que no le prestó atención. Solo cuando él se cernió sobre ella,
Notó su presencia, levantando la vista con leve molestia. Antes de que pudiera reaccionar, Julian inclinó el vaso, empapando la cabeza de Ebony con el jugo frío y pegajoso. Su cabello brillante, recogido en trenzas impecables, brillaba con el vibrante líquido naranja. La sorpresa la hizo callar de golpe a mitad de la frase. Un silencio cayó sobre los espectadores como si todo el centro comercial se hubiera quedado momentáneamente en silencio, y luego, casi de la nada, surgió una ola de aplausos. La gente que se había horrorizado por la insensibilidad de Ebony ahora encontraba una extraña satisfacción en la audaz acción de Julian. Los aplausos fueron dispersos al principio, pero se extendieron por los alrededores. La vecindad, combinada con algunos vítores, fue un momento peculiar de unidad pública, un mensaje colectivo de que el comportamiento de Ebony era inaceptable. Aún goteaba jugo. Ebony se puso de pie de un salto. El teléfono, aferrado en su mano. ¿Qué demonios te pasa?, le gritó a Julian. Aturdida, más que nada, el sabor ácido del cítrico le corrió por la cara. Se secó los ojos con las manos frenéticas. ¿Cómo te atreves?, gritó su voz resonando por el pasillo del centro comercial. Sin embargo, Julian permaneció sorprendentemente tranquilo. No se disculpó ni parecía orgulloso de lo que había hecho. Su rostro estaba serio, incluso arrepentido, pero se mantuvo firme. Esa señora de allí, dijo, señalando a Ethel, necesitaba tu ayuda después de que la derribaras. Simplemente te alejaste. ¿Crees que eso te da derecho a echarme jugo? Ebony respondió con furia, con lágrimas desbordantes. Estaba acostumbrada a manejar la rudeza o la confrontación verbalmente, pero ella nunca había sido humillada públicamente de esta manera. Julian no titubeó. La dejaste en el suelo. Le quitaste la muleta de una patada. ¿No crees que se merecía algo mejor? Su voz, aunque firme, no contenía mucha ira. Era más bien una decepción herida. La sensación de que la insensibilidad de Ebony había herido de alguna manera la decencia básica de todos. Ebony parpadeó. La realidad de la situación se asentaba al notar a la multitud de espectadores observándola atentamente. Dio un pequeño paso atrás y miró a Ethel, que estaba sentada en silencio. La expresión de la mujer mayor era contenida. Sus labios se apretaron en una línea de vergüenza e inquietud. La mirada de Ebony volvió a Julian, y luego a los rostros de la multitud que aún la miraban con distintos grados de reproche. Una inesperada oleada de vergüenza recorrió a Ebony, aunque no fue lo suficientemente fuerte como para calmar su ira. Levantó la barbilla y siseó lo que fuera antes de girarse. Y saliendo furiosa, gotas pegajosas salpicando el suelo. Aunque llevaba Defiance por fuera, por dentro se sentía completamente expuesta. Los guardias de seguridad finalmente llegaron, alertados por la conmoción. Algunos curiosos transeúntes relataron toda la secuencia de eventos. La indiferencia de Ebony hacia la anciana. El rescate de Julian y su posterior venganza con jugo de naranja. Uno de los guardias, un hombre mayor llamado Tim Cruz, asintió pensativo. Se acercó a Julian, que estaba junto a Ethel para asegurarse de que estaba bien. ¿Quieres que obtenga más detalles?, preguntó Tim. Puedo presentar un informe si es necesario. Ethel agitó la mano con desdén. Estoy bien, dijo. Su orgullo, aparentemente recuperado, le dirigió a Julian una sonrisa agradecida. Aprecio lo que hiciste, pero por favor no te metas en problemas por mi culpa. Tim frunció el ceño con compasión. Tal vez no sea necesario un informe oficial, dijo mirando a su alrededor. Pero si esa joven presenta cargos, quizás tengas que hacerlo. Explícate, advirtió Julián. Su tono no era acusatorio, solo un hecho. Julián exhaló asintiendo. La adrenalina aún corría por sus venas. No podía decir que estuviera orgulloso de haberle echado jugo a Ebony. Había sido una decisión precipitada, pero una parte de él se sentía aliviada de que alguien hubiera defendido a Ethel. Entiendo. Julián dijo que respondería si volvía con una queja, pero no podía simplemente verla tratar a esa señora de esa manera. Le hizo un gesto de nuevo a Ethel, quien sonrió con aprecio. Los aplausos se habían calmado, reemplazados por un silencio más sombrío al dispersarse la multitud. Algunas personas le dieron una palmadita a Julián en el hombro, susurrando palabras de apoyo antes de continuar con su día. Otros negaron con la cabeza, indecisos sobre la moralidad de su gesto impulsivo. Algunos insistieron en que Ebony recibió lo que merecía, mientras que otros señalaron que echarle jugo a alguien fue una respuesta imprudente. Más tarde ese día,
Ebony seguía pegajosa. Del jugo seco se retiró al baño para limpiarse el cuero cabelludo. Se sentía tensa. El aroma a naranja persistía en su cabello cada vez que intentaba frotarse el jugo. Recordó los aplausos del espectador. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos. Recordó la expresión de sorpresa de Ethel al caer al suelo y la frustración en los ojos de Julian. Ebony nunca se había considerado una persona cruel, pero este incidente la obligó a afrontar el hecho de que por un momento había sido completamente cruel. Julian se sentó en la sala de descanso reflexionando sobre su dramática respuesta a la crueldad de Ebony hacia Ethel mientras se sentía justificado al defender a la anciana. No podía quitarse de encima la incomodidad de actuar impulsivamente. Mientras tanto, Ethel, agradecida por su amabilidad, los dejó a todos reflexionando sobre el contraste entre la indiferencia y la compasión a medida que el incidente se propagaba en las conversaciones y las redes sociales variaron. Algunos elogiaron las acciones de Julian como una postura contra la negligencia, mientras que otros abogaron por un enfoque más constructivo. Sirvió como un poderoso recordatorio de cómo las pequeñas acciones repercuten en los espacios públicos para Ebony. La experiencia se convirtió en un punto de inflexión. El recuerdo del rostro de Ethel y las consecuencias de su propia indiferencia persistieron, haciéndola más consciente de su comportamiento. Aunque la vida seguía su curso, el dolor de ese momento y la lección que trajo consigo la impulsaron a una mayor conciencia de la bondad y la responsabilidad. Gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.